Easy Vida Radio, la señal para tu vida. ICR Oaxaca e Easy Vida Radio presentan las devastaciones del pecado. Las devastaciones del pecado. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12, versos 9 y 10. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. En este pasaje tan conocido por nosotros, el profeta Natán amonesta al rey David de parte de Dios. Lo hace por el adulterio que cometió con Betsabé y por ser el autor intelectual de la muerte de Urías. Además, le hace saber las consecuencias de su pecado, las cuales vendrían sobre él y sobre su rey. Recordemos que a toda acción corresponde una reacción y cada acción tiene una consecuencia. Entendemos por devastación, arruinar, destrozar, destruir, deshacer. Lo que fue devastado en David por el pecado que había cometido, nos lo revela esta misma palabra. En primer lugar, cuando David pecó, fue devastada su relación con Dios. En este mismo libro, en el capítulo número 11, verso 27, leemos: y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El desagrado de Dios fue precisamente por el pecado que había cometido. Debemos entender que el pecado devasta, arruina la relación del hombre con Dios. La Biblia nos enseña desde el libro del Génesis que las consecuencias del pecado en la primer pareja fue precisamente la ruptura de su comunión con Dios. Pecado es cualquier pensamiento, palabra, deseo, obra y omisión en contra de la ley de Dios o que no rellena sus requisitos al compararse con ella. Es tan devastador el pecado que llega a interrumpir la comunión que el hombre tiene con Dios. Si hay algo valioso para el hombre es poder acercarse a Dios, pero está imposibilitado por el pecado que se ha cometido, el cual hace que esa relación quede rota. Además, este pasaje nos enseña que fue devastada la paz en el corazón de David. En este mismo libro, en su capítulo 12, verso 13, podemos leer: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Hasta ese momento, él había considerado que su pecado había quedado oculto y trató de seguir su vida normal. Sin embargo, cuando su pecado fue expuesto, con pesar, con tristeza, él llega a expresar: pequé contra Jehová. En ese momento, la paz en el corazón de David desapareció, porque precisamente esto es lo que hace el pecado en el corazón del hombre.
La palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es muerte. De aquí que en el momento que se peca, la paz termina. Miremos cómo en David se manifiesta un peso sobre su conciencia que le declara que lo que ha hecho es incorrecto. En esta situación también, nosotros podemos ver lo arruinada que quedó la paz de su corazón. Además, fue también devastada la estabilidad de su reino. La trascendencia del pecado en la vida del hombre es tal que llega a afectar a los que le rodean. Miremos cómo no solamente fue afectado David, sino también su reino. Dios a través del profeta le advierte al rey: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Lo impresionante aquí es que el Señor le declara: no se apartará jamás de tu casa la espada. Hasta ese momento, el reino de David enfrentaba dificultades, pero era estable. Sin embargo, su pecado trajo como consecuencia la guerra, la lucha, la espada, las cuales no se apartarían de su casa y de su descendencia. Esto nos lleva a pensar que la fuerza de la devastación del pecado, la desgracia sobre la persona que lo comete, también afecta a los suyos. Si bien la Biblia nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Debemos considerar que hay una consecuencia. Por ejemplo, quien sufre por el vicio del alcohol, lo sufre él, pero también la familia padece moral, espiritual y económicamente. De la misma forma, quien ha caído, por ejemplo, en el adulterio, hace que sufra la esposa, los hijos y la familia entera. Miremos cómo la estabilidad del trono de David, a partir de ese momento, estuvo en riesgo hasta que llegó el día en que su reino fue dividido. Además, fue devastado el testimonio de David delante de los demás. Dice la palabra del Señor en este mismo libro, en su capítulo 12, verso 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. David, sin duda, ante sus soldados, ante su pueblo y aún ante sus enemigos, era un hombre respetado. ¡Qué desgracia tan grande! Cuando al enterarse de lo que había hecho, muchos llegaron no solo a burlarse de David, sino a ofender al Señor. En nuestra vida también pasa lo mismo. Nuestro pecado afecta no solamente a nosotros, a los nuestros, sino afecta también nuestro testimonio. Pasamos a ser blanco de críticas, de ofensas. El problema es que no son ofensas solamente a nosotros, sino son a Dios. Este relato de la historia de David nos muestra una etapa de su vida devastada, arruinada. Pero no pongamos hoy a David en el banquillo de los acusados para recriminarle de todas las cosas que cometió. No es esa la intención, sino miremos nuestra vida y delante de Dios analicémonos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos en este tiempo de cuarentena?
Las autoridades nos dicen que la violencia intrafamiliar se ha disparado ahora que estamos en casa. Cuando la familia tiene la oportunidad para convivir, ha caído en la desesperación, en la discusión, en el pleito, en los golpes, en las ofensas. Reflexionemos también en lo que vemos en las redes sociales mientras estamos en casa. Es sorprendente que en Europa, una de las cadenas más grandes de pornografía ha dejado libres sus canales para hacer, como dicen ellos, más llevadero este tiempo de cuarentena. Esto es pecado sobre pecado, desgracia sobre desgracia. Nosotros debemos tener en cuenta que el pecado trasciende de tal manera que, al igual que David, podemos ver sus consecuencias en nuestra vida diaria. La falta de tranquilidad, la falta de comunión con Dios, en la falta de armonía en el hogar. Para nosotros tiene que ser este un tiempo en el cual podemos aprovechar para buscar al Señor, su presencia, experimentar un cambio por el poder de su Espíritu Santo. Estamos ante un acontecimiento histórico, pero también profético. No debemos olvidar que muy pronto nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Entonces, amados hermanos, revisemos nuestro corazón, porque es muy probable que el pecado que hemos permitido en nuestra vida y en nuestra mente esté devastando nuestra relación con Dios. Si esta es tu condición, recuerda, Cristo Jesús es el que restaura una relación devastada con el pecado. Cristo Jesús es el que restaura nuestra relación con Dios. El Cordero que fue inmolado por nosotros en la cruz del Calvario tiene poder para restaurar nuestra paz. Él es el único que puede reconciliarnos con Dios. David en un momento pudo exclamar con un arrepentimiento profundo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si has sentido que tu vida está devastada por el pecado, levanta tu voz también. Levanta tu oración al Dios de amor y de grande misericordia, y no vivas en la ruina, no vivas en la devastación. Cristo es el que restaura, el que da nueva vida. Su palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo es la gran respuesta a la devastación que sufre nuestro corazón. Querido hermano y amigo, lo maravilloso que nosotros podemos tener es que a nuestro alcance tenemos un medio de gracia maravilloso para acercarnos a Dios. Acércate en este momento. Clama al Señor y pídele que restaure tu vida. La paz de Dios.